Buenos días a todos. Hoy vamos a realizar un diálogo, el primer diálogo del proyecto Hacia dónde va la relación transatlántica, un proyecto financiado por el Ministerio de Exteriores y que se va a celebrar en la Fundación FAES. Para esto, hoy vamos a hablar de un tema muy particular, de un tema que va a poner el diagnóstico de la situación actual de la relación transatlántica. Para eso contamos con dos panelistas que no hace falta mucho presentarlos, pero aún así voy a hacerlo con Florentino Portero, que es muchísimas cosas, entre otras es miembro del patronato de la Fundación FAES, pero también el investigador senior de la Fundación Civismo. Y como he dicho, muchas otras cosas. Y también con el general Félix Sanz Roldán, que es ex jefe de Estado Mayor y ex director del CNI. Vamos a empezar por lo que ha ocurrido, digamos, este año. Este año se ha celebrado el 75 aniversario de la creación de la Alianza Atlántica, que fue en 1949, y por lo tanto mi pregunta primera es ¿cómo veis estos 75 años de la OTAN, ¿no? Si enmarcamos, primero, muy buenos días y muchas gracias, Mira, por la invitación y por la oportunidad de estar con el general Sanz Roldán para hablar de estos temas. En un contexto histórico, que una alianza dure 75 años es algo absolutamente extraordinario. Que una alianza, además, cree una organización con ánimo de permanecer en el tiempo y con una misión que no es contra, sino a favor, es aún más excepcional. Las alianzas son de quita y pon, hay una amenaza, un conjunto de estados se reúnen para contener o superar esa amenaza. Superada la amenaza, se acabó la alianza. Aquí estamos hablando de una alianza que no nace contra nadie, en el Tratado de Washington no aparece el contra, sino a favor de unos valores que se representan en la democracia liberal. Por lo tanto, que 75 años después la OTAN exista y continúe creciendo porque más estados quieren incorporarse, es algo extraordinario y de lo que evidentemente tenemos que felicitarnos. Al mismo tiempo, cuando algo dura en el tiempo, está sometido al proceso de adaptación. Volvemos a Charles Darwin. Las especies tienen que adaptarse, las instituciones también tienen que adaptarse. El mundo de hoy no se parece al del año 49, ni estamos cerca de la Segunda Guerra Mundial, estamos en un entorno totalmente distinto. Por lo tanto, la alianza tiene hoy el reto, más que un problema, el reto de entender de verdad cuál es la naturaleza de la política internacional contemporánea y el conjunto de esos miembros, que si mal no recuerdo son ya 32, y poner de acuerdo a 32 no es precisamente fácil, colocar la nave en una nueva dirección, que no supone una rectificación, sino supone sencillamente una adaptación a unas circunstancias nuevas. ¿Eso va a ser fácil? Nunca es fácil nada a este nivel de política internacional, pero evidentemente eso se puede hacer y eso se debe hacer, porque hoy la OTAN, enmarcada en el conjunto de la alianza, es tan necesaria o más que lo fue en 1949. Gracias, Tino. General Sanz, en tu opinión, ¿cuál es el secreto de la OTAN, aparte de la funcionalidad y capacidad de adaptarse? ¿Tú ves algún secreto más o esto de 75 años tiene... ¿Por qué dura tanto la alianza? Bueno, desde España, y desde luego desde un militar, que es el que, aunque ya estoy retirado, es el que está haciendo uso de la palabra, la OTAN durante sus 32 primeros años para los españoles que se dedicaban a temas de seguridad y defensa fue una ilusión. Una ilusión que sabíamos que se cumpliría algún día. Y efectivamente se cumple, todos lo sabemos, en el año 1981. A partir de ese momento empieza a ser una ilusión y un training center.
Por lo tanto, con esos dos valores ya sería suficiente para estar convencidos de que estábamos en el lugar que debíamos estar. Después se produce, como todos sabemos, en el año 99 ya la plena integración en la alianza, participar en operaciones sin ninguna diferencia con cualquier otro socio, y entonces empezamos a ver su realidad de una forma mucho más próxima que lo que habíamos mantenido hasta entonces. Por tanto, estamos hablando de los últimos 24 años, cuando verdaderamente lo conocemos. Deja de ser un instrumento de las personas interesadas y de los think tanks, es algo real, tangible, allí estamos, lo vemos con sus defectos y con sus virtudes. ¿Qué tiene la OTAN? En primer lugar, que no hay nada igual. Parece que es una verdad de perogrullo, como se dice en mi pueblo, pero es que no hay nada igual. ¿A dónde nos podemos acoger que tenga algo, que sea algo parecido a la alianza? A un foro en el que podemos hablar de todo, podemos discutir todo, podemos resolver problemas entre miembros, que el caso más palmario es el de Grecia y Turquía, y luego hemos visto también en muchas ocasiones que era útil. Y lo que tenemos que seguir viendo es que es útil. Me uno un poco al discurso de Florentino Portero, porque ese es el asunto. Lo que tenemos que descubrir es útil. Y en los últimos años ha habido momentos de dudas sobre su utilidad. Dudas porque el panorama estratégico era el que era, pero dudas también porque la OTAN se empeñó durante algún tiempo en ser un personaje en búsqueda de autor. Bien, pues ahora estamos donde estamos. Ahora sí que nos puede decir cuál es su intención, y nosotros, como miembros activos de la alianza, también decir si eso que entre ambos queremos conjugar es realizable. Sabéis de sobra que hay en este momento un grupo importante de personas y de think tanks y de políticos que dicen no, es que la OTAN tiene que ser global o muere. Bueno, yo no me voy a poner en este momento a ver si ese es el caso o el otro. Pero lo que no cabe duda es que hasta ahora siempre ha tenido algo de utilidad, y el mejor instrumento que tiene la OTAN para pervivir es su utilidad. Y allí trabaja mucha gente en la alianza y en los ministerios de Asuntos Exteriores, en los ministerios de Defensa, para encontrar precisamente la utilidad de la alianza, que será lo que hará que perviva. Bueno, Vladimir Putin le ha dado un nuevo impulso a la OTAN, y yo creo que ya el personaje está allí y el autor quizás también. Tino, te conozco durante muchos años y eres un maestro en los asuntos de la Alianza Atlántica, siempre lo has sido. Siempre has insistido en que la OTAN no solo es una alianza militar, sino que la OTAN tiene esta dimensión política, tiene una dimensión del vínculo de la Unión Europea, de Europa, ahora podemos decir de Europa pensando en la Unión Europea y Reino Unido, por lo menos, y los Estados Unidos, ¿no? Es un poco, no quiero ser pedante, pero es la diferencia entre la alianza como tal, en un sentido muy amplio, y la OTAN como una estructura militar que es muy útil y que está allí para defendernos. Esto era muy claro en 1949 y muy necesario. Sigue siendo esto todavía esta distinción muy válida, sobre todo teniendo en cuenta que con nuestro principal aliado, que es los Estados Unidos, cada vez más vamos a competir, rivalizar, y también estos 75 años han demostrado que compartimos valores, pero no siempre compartimos los intereses. Entonces, ¿cuál es la situación actual de esta composición de la alianza? El primer secretario general de la alianza, el general británico Lord Ismay, definió la alianza como to keep the Russians out, the Americans in and the Germans down. Esta es una interpretación característicamente realista, porque un general jefe de Estado Mayor no suele ser idealista. El día a día, el haber tenido que aguantar a Churchill y combatir a Hitler forja a cualquiera, y Ismay no estaba para idealismos. To keep the Americans in
es muy complicado porque Estados Unidos, que es hoy la gran potencia occidental, vive históricamente desde su fundación en una contradicción compleja y en cada momento tiene que resolver la contradicción. La contradicción versa en el instinto aislacionista, nuestro bienestar pasa por mantenernos fuera de un mundo lleno de locos, y la idea de que su modelo de bienestar parte de la generación de riqueza y se genera riqueza comerciando. Y si estoy mercando, necesito seguridad jurídica. Y la mejor garantía de la seguridad jurídica es la US Navy, sobre todo si tiene Marines dentro de la US Navy. Es decir, quieren estar aislados, pero tienen que intervenir para permitir la generación de riqueza. Tras la Primera Guerra Mundial se ven involucrados, pero finalmente se retiran. Tras la Segunda Guerra Mundial vuelven a verse involucrados, pero ya no se retiran. Y esa es la clave del tema. La conciencia norteamericana de que su bienestar depende de garantizar la seguridad europea. Y a partir de aquí nos encontramos con el establecimiento de una comunidad sobre dos pilares. El primer pilar es el comercial, de nuevo, que es lo que preocupa a Estados Unidos. Hay que facilitar la recuperación de Europa para que Europa se modere, generación de clases medias, etcétera, etcétera, pero también para animar la economía norteamericana. Y la economía norteamericana no se ha ido de Europa desde 1948. El segundo pilar de ese matrimonio es la creación al año siguiente, en el 49, la consolidación de la alianza que da paso a la creación de la Organización para el Tratado del Atlántico Norte. Lo que está ahora en cuestión es si los europeos y los norteamericanos tenemos claro a dónde vamos. Y en ese juego, si los norteamericanos piensan que su matrimonio con Europa en el plano económico y en el plano de seguridad tiene o no plenamente sentido. Nadie lo tiene del todo claro, porque en el fondo nadie tiene claro cuál es el panorama estratégico de hoy. Sabemos que hay una competición entre grandes potencias, sabemos que China está ahí, sabemos que China está convirtiendo a Rusia en un vasallo, sabemos que China utiliza el eje de resistencia para su fin, aunque no lo comparta, sabemos muchas cosas, pero el panorama está sin cuajar. Y en ese proceso estamos todos llenos de dudas, llenos de comportamientos instintivos, reflejos, aislacionistas, pero al final habrá que sentarse en la mesa y colocar ideales con componente de valores, pero también intereses. Y el interés de Estados Unidos y de Europa es seguir juntos, muy juntos, porque si no estamos juntos, estamos haciendo un regalo a China que China no merece, pero sabrá utilizar. ¿Estás de acuerdo con esto, que nos necesitamos? Estoy de acuerdo, y mutuamente? como es natural y desde mi visión de militar, pues quiero complementar un poco. Estoy absolutamente de acuerdo, pero quiero también que consideréis este punto de vista. Quizá sin querer has dicho que la OTAN es una alianza militar cuando has presentado tu pregunta. No, sin querer nada. Pues entonces, si es sin querer, todavía es mejor. Entonces, todavía me gusta más. Vale. Porque efectivamente la característica militar de la alianza es la que más se ha desarrollado. Pero los que firmaron el Tratado de Washington, creo yo que no tuvieron intención de hacer solo una alianza militar. La realidad es que luego, como los militares tenemos el inmenso defecto que lo que se nos ordena hacer lo hacemos, pues la estructura militar de la alianza se desarrolló plenamente y la estructura civil, todos sabemos que ha tenido, no la estructura civil en la que se apoya la estructura militar, sino la estructura que pretendimos que fuera civil del mismo tono que la militar, como cuando existía el Comité para Desarrollos de la Sociedad Moderna, Comité para no sé qué, Civil de Emergencias, una serie de comités que ni me acuerdo de su nombre, que existían y existen para desarrollar simultáneamente con la misión, con la capacidad de la OTAN de cumplir misiones militares, de cumplir también con un foro civil en el que se puedan aunar ideas que después se implanten, porque si no, efectivamente, no servirían de nada llamarle alianza. Esa parte que tanto se ha desarrollado, para muchos más de la cuenta, porque hemos sufrido reducciones en muchas ocasiones y cada vez somos más grandes. La estructura militar, especialmente con la entrada de España, y aprovechando el movimiento, se redujo mucho, pero seguimos siendo igual de grandes. Ha tenido también
algunos valores adicionales que complementan, creo yo, lo que nos acaba de decir el Florentino. Una es que hemos vivido los europeos creyéndonos que estábamos seguros. Y para desarrollar esas tesis de Florentino, naturalmente que hace falta sentirse seguro. A veces la situación, y analizada hoy ya con, a lo mejor era simplemente un sentimiento, pero surtió su efecto. Bueno, aquí está la OTAN, que si se produce alguna emergencia en el tono en el que iban entonces, el Pacto de Varsovia, etcétera, pues no va a pasar nada, incluso con lo nuclear. O sea, nos sentimos seguros incluso con lo nuclear. Y que además, para sentirnos seguros, tuvo como poco una virtud, y estamos de nuevo hablando de el que sea útil. Desarrolló doctrinas y estrategias para cada momento muy interesantes, no digo que no puedan ser peores, y especialmente las doctrinas militares que fueron desarrollándose al amparo del concepto estratégico que la Alianza empezó a hacer y que, bueno, nos gustaría más o menos, pero ya teníamos donde agarrarnos para llegar hasta, mira, quizá estoy exagerando, hasta una doctrina de combate. Entonces, por ejemplo, aquella que se llamaba con un nombre que todo el mundo se reía, la doctrina FOFA, que era Follow On Forces Attack. Pues todas estas cosas nos sirvió para fijar ideas, nos sirvió para desarrollar los centros de enseñanza, nos sirvió para desarrollar los centros de pensamiento y fundamentalmente, pero también, no solo eso, para sentirnos seguros. Por tanto, yo creo que esa es la clave. Y eso complementa lo que dice Florentino, porque sin lo demás no bastaría con sentirse seguros. El mundo iba avanzando, las economías se iban desarrollando, el bienestar de los ciudadanos europeos y americanos iba avanzando. Como poco, tenía que favorecerlo. Y lo que hubiera sido una catástrofe, que afortunadamente nunca ocurrió, es que parara el progreso, que también lo desarrolló. Es decir, los Stanaks. Hoy vemos con absoluta naturalidad, desde hace unos años, los drones. Hay un Stanak de la OTAN del año 1982 que dice cómo han de ser los drones. Toda esa capacidad también para el desarrollo técnico, inicialmente militar, pero por las características del desarrollo militar llevado a muchísimos ámbitos, ha sido otra de las cuestiones que, para mí, magníficas, aunque pueda resultar el adjetivo grandilocuente, de la Alianza. Y todas esas cosas hay que reconocérselas. Por tanto, la pregunta hoy sería, y no sé si me estoy adelantando a alguna de tus preguntas, ¿queremos seguir teniendo todo eso o queremos tirar todo eso por la borda? Bueno, mi próxima pregunta va por allí. La clave, y como ambos habéis subrayado, es la seguridad, ¿no? Pero antes de hablar del futuro de esta seguridad y si queremos tirarla por la borda o no, espero que no, lo que os voy a preguntar ahora, en qué momento de miedos sobre nuestra seguridad estamos, ¿no? ¿Qué es lo que más en este momento puede preocupar a los europeos? Obviamente la guerra en Ucrania, sin duda, pero y después de esto os preguntaré del futuro de la alianza y si debemos tirarla por la borda o no. Pues siguiendo la intervención interesantísima del general Sanz, recordemos que la OTAN se define a sí misma como un sistema de defensa colectivo. Esto, de nuevo, es revolucionario en la historia, ¿eh? Un sistema de defensa colectivo va mucho más allá de una alianza. Y por lo tanto, como sistema de defensa colectivo, tiene, como cualquier moneda, dos caras. La cara, digamos, racional, que es la militar, porque los militares solamente pueden ser racionales en su organización, y la otra cara, que es la diplomática política. La OTAN tiene esta imagen de fortaleza porque la percibimos desde la cara militar, pero cuando nos acercamos a la OTAN política, lo que encontramos siempre es incertidumbre, porque toda alianza es un matrimonio complicado. Lo era antes cuando eran solo alianzas. Cuando es un sistema de defensa colectivo a 32 es complicado. Y esto nos lleva ya a entrar en tu pregunta. El reto y lo que nos preocupa es precisamente que no nos ponemos de acuerdo entre 32 sobre cuál es la prioridad. O sea, todos estamos en este mundo, pero vemos la realidad desde nuestra geografía y desde nuestra historia,
que son reales, legítimas y distintas. Y evidentemente un letón no puede ver el mundo como un portugués, por razones evidentes. Y no es que uno sea bueno o malo, o no esté más cualificado o menos cualificado. Tenemos un problema en el frente oriental, tenemos un problema en el frente sur y tenemos un problema en el entorno de la rivalidad con China, que está penetrando en nuestros mercados. El cómo hacemos frente a este conjunto de problemas, que pueden ser amenazas, riesgos, retos, como queramos llamarlo, es lo que genera una disputa política que es perfectamente comprensible, que está llena de matices. No es que veamos las cosas de manera distinta, sino no lo vemos de manera idéntica. Y el problema político es ese. Los militares lo que están a la espera es, por favor, emitan un papel que me sea útil. Porque emitir conceptos estratégicos que no contienen una estrategia, a los militares les pone muy nervioso, porque yo de aquí, ¿qué extraigo? O sea, esto es un principio piramidal a la inversa. De un documento empiezan a derivar otros de manera coherente. Y si los documentos que emiten los políticos son ambiguos, los militares tienen un problema. Pero eso es la vida, eso es lo normal y lo asumimos porque es lo que toca en este momento. Bueno, tú has estado en situaciones estas en tiempo real y en el mundo real como militar. ¿Algo que añadir a eso, de lo complicado que puede ser? Siempre hay algo que añadir, aunque Sí. matizar las afirmaciones de Florentino es complejo. Añado, no matizo tus afirmaciones. Hace falta más diálogo dentro de la alianza. Yo recuerdo perfectamente cómo se gestó el concepto estratégico de la OTAN del año 1999. Iba a empezar. Ese es el verdadero momento, es el momento en el que la OTAN inicia un cambio cuyo fin aún no ha encontrado. Quiero decir cuyo final, no cuyo fin como objetivo. Se abren las operaciones fuera de área, simultáneamente con aquello estamos planeando la ejecución de un ataque aéreo sobre, desgraciadamente, permíteme que me refiera, sobre tu propio país. A pesar de todo, todos hablamos y todos dijimos, todos consensuamos un concepto estratégico, hasta tal extremo que yo recuerdo, estuve en Washington en función de las responsabilidades que entonces tenía, y estaban los jefes de Estado y Gobierno volviendo en sus aviones presidenciales a Europa, y todavía los flecos que quedaban del concepto estratégico que se estaban discutiendo en el Internal Revenue System Building de Washington, que era donde se estaba celebrando. Y todos, cuando terminamos con el concepto estratégico, nos sentimos muy representados por su redacción, por el tiempo que se tardó, porque cada uno pudo hacer valer. Yo tengo la sensación de que había que volver a más diálogo. Es decir, hay en la determinación de las estrategias aliadas, me parece, y que Dios me perdone si estoy equivocado, hay demasiado dirigismo en este momento. Y prueba de ello, bueno, lo último es cuando hemos vuelto convencidos de que por fin la alianza había mirado hacia el sur, nos encontramos con que el sur es Irak, el sur es Amán, el sur es Trípoli, y ahí es donde acaba el sur. Quiero con esto decir que tenemos que considerar de nuevo, y eso será muy importante para el futuro, que la alianza es de todos. Y para que la alianza sea de todos, tenemos que ver nuestros problemas reflejados en el conjunto. Y para mí esa es una de las cosas que en este momento no está ocurriendo del todo. Hemos vuelto a mirar hacia el este, estamos con todo el esfuerzo, nuestros aviones, nuestros carros de combate, nuestros grupos tácticos, y no hemos sido capaces de sentirnos, o de sentir, mejor que sentirnos, que nuestros propios intereses y que queremos que gracias a la alianza queden preservados, que estén reflejados en estos documentos conceptuales que son tan importantes. Debo decir también que ahora consideramos que estos documentos conceptuales son menos importantes. Teníamos muchas esperanzas en las divisiones de planes de todos los estados mayores a que llegara el concepto estratégico de la OTAN. Y empezaba inmediatamente, al día siguiente que llegaba el concepto estratégico, y se iniciaba un proceso que se llamaba de generación de fuerzas, o de desarrollo de fuerzas, o de desarrollo de capacidades,
para vestir ese concepto estratégico. ¿Y por qué ahora se ha perdido? Pues porque es mucho más diluido. Es decir, en los últimos conceptos estratégicos, el último apartado de los conceptos estratégicos de la Alianza era directrices para la generación de fuerzas. Y ahora no existe. ¿Y eso es lo que te gustaba mucho? No, me gustaba mucho porque, claro, yo sabía qué tenía que hacer. Ahora puedo hacer cualquier cosa, pero no voy tanto por ahí, porque eso es un defecto, que para mí es un defecto, para otros quizá no. Lo que sí voy es al punto de que tenemos que desarrollar los conceptos estratégicos de una forma tan elaborada como se desarrollaban los principios. Y ahora tenemos una magnífica ocasión. Bueno, toda crisis es una oportunidad. Pero bueno, has insistido ahora en el diálogo como un instrumento de volver o aumentar la utilidad de la alianza, pero todos sabemos que realmente no hay OTAN sin los Estados Unidos. Y también hemos insistido que para los Estados Unidos la alianza con Europa y la misma Alianza Atlántica son unos instrumentos muy válidos y muy importantes para los Estados Unidos. Sin embargo, antes del comienzo de la guerra en Ucrania, tanto el presidente Macron había dicho que la OTAN estaba en una muerte cerebral y el presidente Trump, que acaba de volver a ser de nuevo presidente, había dicho que la OTAN es obsoleta. Por lo tanto, estamos en un momento donde todos probablemente nos preguntamos qué va a hacer la OTAN para los Estados Unidos, y está la figura o la sombra de Trump respecto a ello. Y probablemente esta es la pregunta más importante, ¿no? Desde el punto de vista de funcionamiento de un multilateralismo perfeccionable, pero multilateralismo, hasta, pues bueno, imprevisibilidad de actuaciones de Donald Trump. La pregunta es compleja. Lo sé, por eso la planteo. Ya. Vamos a ver, por una parte, hemos entrado en un escenario internacional que ya no es tan característicamente diplomático-militar como la Guerra Fría. En la Guerra Fría teníamos una potencia llamada Unión Soviética, había un campo de batalla natural, el centro de Europa, estaba la cuestión nuclear, el concepto de victoria si se utiliza el arma nuclear, una serie de problemas. Hoy estamos en un escenario distinto, donde la competencia entre grandes potencias se desarrolla en el terreno tecnológico-comercial. Estamos hablando de penetración en determinados mercados que generan influencia política, etcétera, etcétera, donde evidentemente la dimensión militar existe y de qué manera, pero ya no es el primer nivel, es el segundo nivel. Por lo tanto, el primer reto que tiene la Alianza Atlántica es ser capaz de no solo aceptar, sino de asumir un nuevo escenario internacional donde lo que hay es una competencia tecnológica. O sea, ¿qué pintamos en esa competencia los 32 miembros? ¿Cómo jugamos? Eso no es precisamente fácil. Lo segundo es el efecto de la globalización. Y sobre todo si la competencia es con China, China está fuera del espacio geográfico del Tratado de Washington. Y eso nos lleva, y antes de hacer referencia al general, al concepto de Global NATO o OTAN 360 grados, etcétera, etcétera. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, en Madrid cuando estábamos firmando el concepto estratégico vigente, aquí había diplomáticos, una representación de Japón, una representación de Corea del Sur, que siguen muy presentes en nuestros debates. ¿Por qué? Porque vamos entendiendo todos que tenemos unas amenazas, retos, riesgos compartidos. ¿Qué puede querer decir que la OTAN se abra al escenario del Pacífico, del sudeste asiático? Básicamente lo que quiere decir es que asumamos que los problemas son compartidos, lo que no necesariamente quiere decir que España movilice un cuerpo de ejército, en el caso de tenerlo a Filipinas, son cosas distintas. Quiere decir que pensamos juntos y luego nos repartimos de manera ordenada, y habrá que ver cómo se ordenan esas cosas, los distintos escenarios, sabiendo siempre que
que el terreno básico es tecnológico, que el escenario básico no es el control de un espacio físico determinado, que también, porque las rutas de navegación son básicas, el mapa de los estrechos está más vigente que nunca en estos momentos, pero tenemos que evolucionar y pensar de esa manera, insisto, sin necesidad de trasladar muchas tropas, sino de vincular determinados escenarios. Como no, está el de las capacidades. Yo no quiero tener un aliado que en el caso de conflicto me va a traer problemas porque no está en condiciones. No quiero ser el Mussolini de Hitler. Quiero aliados que me ayudan. Y por lo tanto, los aliados tienen que demostrar que están en condiciones. Y eso tiene que ver con inversión, pero sobre todo la inversión sin una estrategia puede ser una pérdida de dinero. Lo hemos visto cuando los alemanes han decidido invertir y han descubierto que no tenían una estrategia. Y por lo tanto, ¿cómo va el ministro de Defensa, la Comisión de Defensa del Bundestag a decir que voy a gastar? ¿Gastar en qué y por qué? Pues eso es un reto. Y ahí es donde estamos en estos momentos. Yo quería, en primer lugar, matizar un poco tus palabras sobre el fin de la OTAN, o lo que ha dicho el señor Macron, o lo que dijo... Bueno, yo hablé de un momento que se produjo este diagnóstico... Cuando digo matizar, pues olvidemos matizar, vale, pero añadir un dato. Vale. Yo tengo en casa una primera página del Washington Post que en el año 1957 dice: este es el fin de la OTAN. Año 1957. La de años que han pasado desde que el Washington Post dijo que se acababa la OTAN, y no se ha acabado. Y esa es nuestra responsabilidad, que en este momento tan extraño que vivimos tampoco se acabe, porque ya hemos visto su utilidad como un instrumento de estabilidad. Y como poco, ellos siempre en los conceptos estratégicos te dicen en la línea 1, consultas políticas, estabilidad, gestión de crisis, no te hablan exclusivo. Luego en el 2 hablan del artículo 5, también sabemos por qué, porque la mayor parte muchos de los países que han venido a la OTAN han ido buscando el cobijo del artículo 5. Pero quiero decir que si tanto tiempo hemos estado pensando que este es el final y no lo ha sido, nuestra generación, por decirlo de alguna manera, no se puede permitir que en este sea. Por tanto, es muy interesante el que estemos ahora viendo interpretaciones de lo que puede ocurrir, pero mirando en que siga. Mirando en que siga, hay posturas positivas, como estas de la estabilidad, de la seguridad, o de la seguridad global, o de muchas otras, pero hay también posturas que a mí me parece que no son las adecuadas. Una, y podéis creer que estoy exagerando, es que la OTAN no puede ser el mercado único de la defensa, que parece que eso se está empezando a establecer desde un poco tiempo hacia aquí. Es decir, ¿por qué quieren que todo el mundo gaste el 2 o el 3 o el 4%? Porque tendrá más dinero para comprar el material que yo pongo en el mercado. Ese nunca ha sido el espíritu de la alianza. Y si vamos solo por ese camino, fracasaremos. Tenemos que ser conscientes de que la utilidad la tiene en el ámbito estratégico, no en el ámbito comercial, que tiene valor en tanto proporcione a los ciudadanos bienestar, en tanto proporcione seguridad, en que nos quite inquietudes, que es lo que ha hecho toda su historia. Si alguien pretende, y parece que ahora podían ir por ahí las cosas, desviar su función a otros elementos, pues bueno, o tiene que contar con nuestra oposición, o tiene que contar con nuestro convencimiento de que vamos hacia el final. Bien. Tino, ¿algo que añadir? A matizar, como diría general. No, este es un tema muy importante. Y es muy importante la relación transatlántica, y también lo podemos trasladar a la Unión Europea, porque también nos encontramos tensiones de este tipo. Es decir, aquel Estado que tiene una infraestructura importante en el terreno de la industria aplicable a la defensa, quiere aprovechar determinadas situaciones para colocar producto. Ayer nos enterábamos que la número 2 del nuevo comisario de defensa de la Comisión Europea casualmente es francesa. Jamás dudé que iba a ser francesa, y es preocupante. De la manera que es preocupante el interés que tiene el señor Donald Trump para, digamos, restablecer, reanimar a la Alianza Atlántica a base de vender F-35. Esto es más complicado. O sea, evidentemente,
cada país va a defender a su industria, es comprensible, pero tenemos que ser capaces de pensar en términos que vayan mucho más allá del interés nacional, porque cuidado, todo esto al final crea problemas. O sea, cuando se monta una operación entre Alemania y Francia con el añadido de España para hacer industria con determinado interés monopolístico, no puede sorprender que Países Bajos e Italia compren en Estados Unidos, porque se sienten excluidos. Y esas cosas no ayudan. No ayudan, pero bueno, nos queda poco tiempo, tenemos que ir acabando. Es un tema muy complejo, pero voy a volver a la propuesta del general Sanz de la pregunta si vamos a tirarlo todo por la borda o vamos a espabilar e intentar de verdad a conservar la alianza. Bueno, Félix ha respondido hasta cierto punto a esta pregunta diciendo que ya mucho tiempo se habla del fin de la OTAN, pero también es verdad que estamos en una situación muy peculiar y estoy muy de acuerdo contigo que la Guerra Fría era otro tipo de escenario y realmente el enemigo era muy fácil de definir, de definir las amenazas y responder a ellas, ¿no? El actual contexto es mucho más complejo. La OTAN seguro que tiene la función, pero los europeos, dos por uno, los europeos, si de verdad se pueden defender sin la Alianza Atlántica y en este caso si van a tirarlo por la borda o no, la alianza como tal, ¿no? La alianza con los Estados Unidos. El pragmatismo debe ser una virtud que adorne al militar. No digo que yo la tenga. Bueno. Pero mis compañeros seguro que hay muchos que la tienen. El primer análisis que tenemos que hacer respecto a eso es ¿quién quiere que la alianza muera? Y por mucho que haya dicho el señor Macron y mucho que haya dicho el señor Trump en su primera etapa, pregúntele usted a los bálticos, pregúntele a todos los países que están en primera línea con Rusia. Por tanto, aquí muchas... Pregúntele a los newcomers, que por qué han venido los newcomers, porque han dicho, madre mía, en este mundo que se acaba de trazar no podemos estar solos. Entonces, ¿cuál es el elemento más común en la alianza hoy? Que siga. Por tanto, lo que tenemos que interpretar es quién no quiere que siga, si es que hay alguien, y por qué razón. Y decirles, dentro del diálogo, que es lo normal en la alianza, si bloqueas la continuidad viva de la alianza, te estás equivocando. Y explicar muchas razones, como las que ha dicho Florentino, como alguna que haya dicho yo. Por tanto, a mí me parece que por ahí podemos empezar. ¿Es que todo el mundo en la OTAN está en contra de la OTAN? ¿Es que no hay todavía gente que quiere venir a la OTAN? Cuando algo tendrá el agua cuando la bendicen. Pues yo creo que el debate a partir de mañana tiene que ser, vamos a identificar quién quiere volar esta alianza que ha durado 75 años. Y vamos a decirle hasta qué punto se equivoca. Decírselo con toda la retórica posible, decírselo con la aportación de datos y de estudios, y decírselo también de la forma más pragmática que se puede decir, y es, ¿qué vas a hacer el día siguiente? Y los Estados Unidos se encontrarán, si fuera el caso de que ellos no quieren, se encontrarán con muchísimos problemas, entre otros, en este mundo que ya sé que no es bipolar, pero que los dos polos, China y Estados Unidos, tienen un gran peso específico, que este trabajo de tantos años de crear masa crítica en cada uno de los polos, ¿quién va a proporcionar mejor masa crítica a los Estados Unidos que sus aliados? ¿Y qué elemento hay para verdaderamente definirse aliado? No hay otro elemento para definirse aliado que la alianza, aunque ya sé que alianzas puede haber muchas. Por tanto, esta es mi aproximación a este punto hoy. La mayor parte de los aliados no quieren dejar de serlo. No. Y los que, a lo mejor estamos hablando de forma prematura, los que podrían querer dejar de serlo, tienen que notar todo lo que pierden. Si, como decía Santa Teresa, ten cuidado con lo que deseas, que a lo mejor lo consigues.
Cuando me toca escribir sobre estos temas, lo que sale de mi teclado no es muy optimista por la cantidad de problemas que se van poniendo ahí. Yo soy muy optimista por dos razones. Primera, porque los europeos hemos sufrido una ducha de realidad durita con los conflictos de Ucrania y Oriente Medio, y eso nos ha ayudado a entender el patrimonio, el activo extraordinario que supone tener la alianza. Y soy optimista porque el discurso del futuro presidente de Estados Unidos es irreal. Y cuando empiece a gobernar tendrá que enfrentarse a la realidad y sufrirá otra ducha fría de realidad y descubrirá de verdad la complejidad de los problemas y la necesidad que tiene de unos aliados. Me preocupa la cuestión del liderazgo europeo, de cómo se establece ese diálogo, pero finalmente soy muy optimista porque los valores y los intereses continúan siendo comunes y porque ambas orillas se necesitan para hacer frente a los retos de un tiempo nuevo. Bueno, con esto vamos a acabar. La realidad muerde y por lo tanto hay que ser optimista. Y un Muchas segundo, gracias. solo ¿Sí? un segundo. España es un buen aliado. Bueno, Soy un pesado diciendo ya lo esto. habéis oído. Muchas Soy un gracias pesado. a todos. Gracias.